Hola, vamos a resolver ejercicios de optimización y en este caso tenemos 3 ejercicios de optimización en los que tenemos que aplicar fórmulas de volumen. Bien, la optimización son ejercicios de aplicación de las derivadas en las cuales vamos a tener que obtener o el mínimo relativo o el máximo relativo en función del enunciado. Los mínimos relativos o máximos relativos se obtienen con primera derivada de la función igualándola a 0. Y luego procederemos al cálculo de la segunda derivada para comprobar si es un mínimo o un máximo relativo. En este primer ejercicio tenemos un prisma de base cuadrada. Si la base del prisma es cuadrada, las dimensiones del largo y del ancho coinciden, lo vamos a llamar X. Y la altura la llamamos Y. Pues como les decía, tenemos un prisma de base cuadrada de volumen 2 metros cúbicos y lo que me piden es minimizar el coste del material empleado en su fabricación. Tenemos un ejercicio de un prisma de base cuadrada y vamos a poner sin tapa. Bien. Un prisma de base cuadrada sin tapa se puede descomponer en la base, que al ser base cuadrada es un cuadrado con área lado al cuadrado, x por x, x cuadrado, y luego el prisma tiene 4 laterales. Los laterales son 4 figuras iguales que esta, son estas de aquí, 1, 2, 3 y 4, de base x y de altura y. Área del rectángulo, base por altura, x por y. Así pues, en nuestro enunciado me dan que el volumen es 2 metros cúbicos. El volumen de un prisma es largo por ancho por alto, área de la base por la altura, largo por ancho por alto, x por y, es decir, x cuadrado por y, que me dicen que es 2. Lo que me pedían era minimizar el coste del material empleado en su fabricación. El material empleado en su fabricación son 4 laterales y un fondo. El área de 4 áreas laterales y un fondo. Me piden minimizar la función, el fondo que es un cuadrado, x cuadrado, más 4 rectángulos, que son las áreas de las figuras laterales. Bien, tenemos que optimizar, derivar esta función de coste. Bien, tenemos una función que depende de 2 variables, la x y la y. Por eso me dan esta restricción, la del volumen. Me conviene despejar la y, primero porque es más sencillo despejarla aquí y segundo porque aquí, en esta función de aquí, solo tengo la y en una ocasión. Con lo cual, la x cuadrado que está multiplicando la y pasa dividiendo al 2. Quedaría y igual a 2 partido por x cuadrado, la cual vamos a sustituir donde está la y en la función que tenemos que optimizar. X cuadrado más 4x y donde está la y ponemos 2 partido por x cuadrado. Esta x de aquí se va con una de las x que están aquí y 4 por 2 es 8. Así pues, x cuadrado, 4 por 2, 8, una x de arriba con una x de abajo se va, me queda la x de abajo. ¿Qué hemos hecho al sustituir la y por una función que depende de x? Pues convertir una función a optimizar que tenía 2 variables, x y, a una función a optimizar que depende tan solo de una variable, con lo cual es más fácil para derivar. Antes de proceder a la derivada, a efectos de sencillez de cálculo, 8 partido por x, la x que está abajo la puedo colocar arriba como x elevado a menos 1, para que a la hora de derivar poder utilizar la derivada de una potencia. Bien, en los problemas de optimización, a mí me piden en este caso minimizar el coste de los materiales empleados en su fabricación. Minimizar es primera derivada de la función igualada a 0. Abrimos una llave, en la parte de arriba, derivada de la función. La derivada de esta función, de x cuadrado 2x, y la de 8x elevado a menos 1, el menos 1 pasa adelante con el 8 y se le resta un grado, menos 8x elevado a menos 2. Una vez tenemos la derivada, hacemos lo que nos indica aquí, que es primera derivada igualarlo a 0. Cojo la primera derivada, la coloco. Ahora, el x elevado a menos 2 lo pongo debajo porque me interesa como x elevado al cuadrado, porque es lo mismo, y lo igualamos a 0.
Lo que hacemos es, lo que está restando pasa al otro lado sumando, el x cuadrado viene multiplicando a la x y se convierte en un x al cubo, lo que está dividiendo viene para acá multiplicando, y el 2 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. 8 entre 2, 4, con lo cual para despejar esta x, para quitarle el cubo, se pone raíz cúbica de 4 y ese es el posible extremo relativo. Puede ser o un máximo o un mínimo relativo. Para ello, lo que tenemos que hacer es calcular la segunda derivada. Segunda derivada, que es derivar la primera. Derivada de 2x, 2. Derivada de menos 8x elevado a menos 2. El menos 2 pasa multiplicando al menos 8, me queda 16. Y se le resta un grado, x elevado a menos 3. En esa segunda derivada vamos a sustituir el posible extremo relativo, el valor de la x. En esta segunda derivada, sustituyendo por el valor de la x posible extremo relativo, segunda derivada, el 2 más 16, esto que es x elevado a menos 3, lo pongo debajo como x elevado a 3, sustituyendo la x por el valor del extremo relativo. Esto es un número positivo, que elevado al cubo es positivo, 16 partido por un número positivo es positivo, 2 más un número positivo es positivo. Con lo cual, la segunda derivada de la función me queda positiva. Si la segunda derivada es positiva, lo que teníamos aquí es un mínimo relativo en el valor de x raíz cúbica de 4, y para hallar el valor de la altura de la y, tenemos que venir a la y que teníamos despejada, 2 partido por x cuadrado, venimos y sustituimos la x por lo que nos quedó 2 partido del valor de x al cuadrado. Bien, pasamos al segundo ejercicio. En este caso se me da un cilindro, una lata, y me dicen que su volumen es 7 centímetros cúbicos. Y me piden también minimizar el coste de fabricación de esa lata. Bien, un cilindro está compuesto por 2 círculos, si tienen fondo y tapa, y un rectángulo. Ustedes le quitan el círculo superior, le quitan el círculo inferior, ustedes rajan la lata de arriba a abajo y la abren y obtienen un rectángulo. ¿Vale? Bien, el volumen es 7. El volumen de un cilindro, área de la base por la altura, pi r cuadrado por h, 7, que es el volumen, es pi r cuadrado por h. Tenemos que minimizar el coste de fabricación de la lata. Hay que minimizar dónde ponemos lata, en lo que son las superficies del cilindro. Con lo cual, 2 superficies de círculo y una superficie de rectángulo. Con lo cual hay que minimizar la función de 2 superficies de círculo más un rectángulo. Para eso tenemos que saber que lo que es la longitud de la circunferencia, que es la línea exterior de la circunferencia, es lo que es la base del rectángulo. La longitud de la circunferencia tiene por fórmula 2πr, lo que mide la circunferencia, la línea de la circunferencia exterior, que es lo que va a ir colocado como base del rectángulo. Así pues, el área del rectángulo será base por altura, sabiendo que la base es 2πr, que es la longitud de la circunferencia. Bien. Tenemos ya preparada la función a optimizar, 2πr cuadrado más 2πr por h. Las variables son el radio y la altura. Es conveniente despejar la h de la restricción que me daban, que era el volumen. Πr cuadrado, que está multiplicando la h, pasaría dividiendo al 7. Y la sustituimos aquí. Lo tenemos aquí, 2πr cuadrado más 2πr por h por h. Se simplifica el número pi con el número pi, una r de aquí con una r de aquí, con lo cual esto queda igual, 2 por 7, 14, y me quedaría una r aquí debajo. A efectos de lo que viene a continuación, que es derivar, como hicimos antes, me conviene tener la r arriba multiplicando al 14 como r elevado a menos 1. Siguiente paso, minimizar la función,
para minimizar esta función, tenemos que derivada igual 0. Derivada de esta función de aquí. La derivada de esta función es muy sencilla, recordemos que el número pi es una constante. Derivada de 2pi r cuadrado. El cuadrado pasa adelante, 4pi r elevado a 1, 4pi r. Y la derivada de esta, menos 1 pasa con el 14, menos 14r elevado a menos 2. Menos 14r elevado a menos 2, primera derivada. Esa primera derivada hay que igualarla a 0, primera derivada igualado a 0, y lo que hago es convertir ahora, porque a efectos de cálculo me interesa, el r elevado a menos 2, potencia negativa arriba, como potencia positiva debajo. Esto que está restando lo paso sumando al otro lado, lo tengo aquí. R cuadrado, que está dividiendo, pasa multiplicando hasta r. R por r cuadrado, r al cubo. Y el 4pi que multiplica la r pasa dividiendo al 14. Para quitarle el cubo, raíz cúbica, 14 entre 4 se puede simplificar como 7 medios y el número pi lo dejamos debajo. Este valor del radio es el posible extremo relativo. Para saber si es un máximo relativo o un mínimo relativo, tenemos que sustituir ese valor en la segunda derivada. Con lo cual, vamos a efectuar la segunda derivada, que es derivar la primera. 4pi r. La derivada de 4πr, 4pi. La derivada de menos 14r elevado a menos 2, el menos 2 pasa multiplicando al menos 14, quedaría 28, y a este se le resta un grado, menos 2, menos 1, menos 3. En esa segunda derivada vamos a sustituir el posible extremo relativo, tenemos aquí, sustituiremos en esta función de aquí. 4pi, más 28, el r elevado a menos 3 lo coloco debajo como r elevado a 3, sustituyendo la r por el valor del posible extremo relativo. Esto es un número positivo, que elevado a 3 es positivo. 28 entre un número positivo es positivo. 4pi es positivo, que sumándolo a un número positivo, tenemos que la segunda derivada me queda positiva. Si la segunda derivada es positiva, tenemos un mínimo relativo en el valor de r que habíamos obtenido, raíz cúbica de 7 partido por 2pi, y la h, venimos donde la teníamos despejada y sustituimos la r por lo que hemos obtenido. h, 7 partido de pi, la r al cuadrado. 7 partido de pi, r cuadrado. Bien, esos son los valores del radio y la h, la altura en el cilindro. Otro ejercicio. En este ejercicio me dan una cartulina de largo 80 y de alto 50. De esa cartulina de 80 por 50 vamos a recortar un cuadradito en cada una de sus esquinas. Recortamos un cuadradito en cada una de sus esquinas. El lado de este cuadradito mide x. Bien, cuando tenemos recortado el cuadradito en cada una de las esquinas, doblamos por la parte donde hemos recortado el cuadrado y obtenemos una caja de alto el lado del cuadrado, que es lo que se pliega hacia arriba, y de largo. Si esto mide x, esto mide x, y el largo de la cartulina era 80, a 80 le estás quitando una x por aquí y una x por aquí, con lo cual el largo será 80 menos 2x. El ancho, si de aquí a aquí medía 50 y le quito una medida x y otra medida x, 50 menos 2x. Volumen de una caja. El volumen de una caja es largo por ancho por alto. Y lo que me piden es maximizar el volumen de dicha caja. Con lo cual, me queda que hay que maximizar la función, volumen de la caja, largo por ancho por alto, o área de la base por la altura. Bien. A diferencia de las funciones que hemos optimizado en los casos anteriores, aquí solamente tengo una variable, la variable x. No hay más restricciones, con lo cual, no hay más variables. Con lo cual, en este ejercicio vemos que dependíamos de dos variables y por eso me daban un dato, una restricción. En este ejercicio dependía de la r y la h, me daban dos variables, por eso me daban una restricción. En este caso no es necesario porque la función depende tan solo del valor de la x. Multiplicamos este paréntesis por este paréntesis, 80 por 50, 4000,
80 por menos 2x, menos 160x, menos 2x por 50, menos 100x, menos 2x por menos 2x, más 4x cuadrado, y todo eso después multiplicado por x. Bien, tenemos, ordenándolo, 4x cuadrado por x, 4x cubo, menos 160x, menos 100x, menos 260x, que multiplicados por esta x, menos 260x cuadrado, más 4000 multiplicado por x, 4000x. Esa es la función que tenemos que optimizar. En nuestro caso, obtener un máximo, porque me piden maximizar el volumen. Para maximizar esta función, derivada igualado a 0. Calculamos la derivada de esta función, 4x cubo, su derivada 2x cuadrado, menos 260x cuadrado, su derivada menos 520x, y 4000x, su derivada es 4000. Y tenemos que igualar a 0 esa derivada. Esa derivada igualada a 0. Es una ecuación de segundo grado. Resuelvan la ecuación de segundo grado. Los valores que van a obtener son 10 y 33 con 3 periódicos, que van a ser los posibles extremos relativos de la función. Para averiguar si esos posibles extremos relativos son o bien máximo o bien mínimo, se calcula la segunda derivada. Segunda derivada, que es derivar esta de aquí, 24x menos 520. En esa segunda derivada sustituyo por el 10, el primer posible extremo relativo. 24 por 10 menos 520, me queda un número negativo. Y si sustituyo por 33,3 periódicos, 24 por 33,3 periódicos y le resto 520, me va a quedar un número positivo. Me pedían maximizar el volumen, la función de volumen. Maximizar es cuando la segunda derivada es negativa, con lo cual me quedo con x igual a 10. Es decir, maximizamos si la x vale 10. Si la x vale 10, nuestra caja tendrá 10 de alto, lo tenemos aquí, 80 menos 2 por 10, 60 de largo, y 50 menos 20, 30 de ancho. Al sustituir a la segunda derivada por 33,3 periódicos nos había quedado positivo. Segunda derivada positivo es un mínimo, ese no nos interesa. Sean felices.